Charla histórica. Tu conexión con el pasado. ¡Mi cucarachita, vámonos! ¡Dale, Juanito! Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Les saluda Luis Güenza y le doy la más cordial bienvenida a Alejandra García. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, aquí estamos en esta charla histórica. Y ahora, ¿a quién tenemos de invitado? Tenemos invitado al maestro Daniel Robles Cira. Él también es integrante del doctorado aquí del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y Daniel nos va a hablar de la Revolución Mexicana. Bienvenido, maestro Daniel. Buen día a todos los escuchas. Platícanos, Daniel, a ver cómo llegaste a este tema de la Revolución Mexicana. Tú hiciste la maestría aquí en el instituto Sí, también de la. ¿Y cómo llegaste a este tema? O porque hay gente que le gusta mucho el siglo, la colonia, prehispánico, pero tú cómo llegaste a la Revolución Mexicana. Yo llegué a la Revolución Mexicana por medio de la literatura, específicamente a la Revolución Mexicana en Michoacán por medio de José Rubén Romero y sus obras que tocan la revolución. ¿Cuál es tu obra favorita de José Rubén Romero? La clásica o la que más me gusta es Pito Pérez, Ok. pero que habla sobre la revolución es Apuntes de un lugareño, Mi caballo, mi perro y mi rifle. Y me gusta mucho Rosenda y Desbandada, donde pues tocan un aspecto muy particular de la revolución, que son los saqueos durante la revolución aquí en Michoacán. Entonces digamos que la novela te acercó a la revolución propiamente. Sí, en realidad fue lo que pues despertó mi interés ya desde la licenciatura, y por ahí me puse inicialmente a buscar sobre José Rubén Romero y después dije pues mejor hacer historia de la revolución en Michoacán. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos de tus publicaciones y hablas acerca de los bandidos. Platícanos aquí con nuestros amigos que nos escuchan, y cómo que los bandidos serán igual que los rateros, serán igual que los maleantes que andan por ahí en grupo. ¿Cómo se movían en la revolución o antes de la revolución, de hecho? ¿Cómo actuaban y cómo es que llegaron a ser hasta héroes locales? Bueno, el fenómeno del bandidaje tiene una larga data pues en todos los rincones del mundo prácticamente. En Michoacán y obviamente en México lo sabía desde antes de la revolución, pero es con la revolución que hay pues un florecimiento, por decirlo de alguna forma, del bandidaje a partir de la misma guerra, y como todo fenómeno de guerra trae aparejado pues un movimiento de bandidaje que se ampara en los movimientos bélicos. Yo empecé a estudiar el bandidaje en la tesis de licenciatura. La hice sobre los bandidos durante la época del maderismo y cómo el gobierno de Madero combatió a estos bandidos aquí en Michoacán, y cómo pues se expandieron por prácticamente todo el estado, teniendo un episodio muy particular, que fue la toma de Puruándiro en junio de 1912, que la dejaron pues prácticamente destruida. ¿Y cuál es la diferencia, Daniel, entre un bandido y un ratero normal? Bueno, Vamos a entenderlo. la diferencia siempre ha sido, o lo que preguntaban siempre que se combatía a los bandidos, era: contésteme a quien lo combatía, partidas militares, si estos bandidos tienen alguna afiliación política o no la tienen, porque de tenerla ya no eran bandidos sino revolucionarios. Entonces siempre es la distinción, que es una distinción muy subjetiva, porque pues dependía de quién los veía, y particularmente durante el maderismo ellos se decían a sí mismos orozquistas, seguidores de Pascual Orozco, que se rebeló contra Madero, pero quien los combatía decían: estos no tienen ninguna bandera, son simples bandidos, solo son robavacas, robagallinas. Entonces es subjetivo siempre la calificación de bandido, de a quién se le pregunte o quién los esté calificando. Aquí en Michoacán hay un bandido muy, muy famoso de esa época, José Inés Chávez. Platícanos un poquito de él. Sí, bueno, José Inés Chávez García pues fue el bandido por excelencia aquí en Michoacán. Él empieza a tener fama nacional a partir del año 1917, 16,
cuando prácticamente la revolución ya está, pues ya está decidida de alguna forma. Ajá. Hay un proceso se desbandan todos los ejércitos, por ejemplo, villistas o convencionistas, y hay un reflujo hacia Michoacán de bandidaje, de todas estas partidas que en algún momento ayudaron en las batallas del Bajío, se repliegan hacia Michoacán, y al tiempo que hay un proceso de pacificación de las fuerzas constitucionalistas, hay un proceso de bandidaje que se va extendiendo por el estado. Entre ellos destaca pues Inés Chávez García, que además de ser pues el más famoso, se hizo famoso por ser muy sanguinario, muy violento. Y hasta este momento no tienen una bandera política muy clara. O sea, no se sabía bien qué quería, si no estaba al frente del movimiento, porque sí era el mero del movimiento, ¿no? Sí fue el más famoso, no el único, pero sí el más representativo, el que tuvo un alcance en la prensa nacional y pues que tuvo un final muy particular, muy circunstancial. Murió de gripe española, ¿Cómo? o lo que se llamó la gripe española. Entonces fue lo que finalmente empezó a pacificar el estado, porque él pues podría decirse que murió invencible o Invicto, sí. invicto. Exactamente, ¿no? Y cuando hablas de estos, prensa nacional, pues nos vamos a remitir a, ¿estas son parte de las fuentes que tú tienes para investigar? ¿O cuáles son de dónde sacas la información que vas haciendo para tu trabajo? Yo mis tesis, pues de licenciatura y doctorado, las he centrado en este fenómeno del bandidaje, bueno, y de la violencia en la revolución, más en el periodo de Madero, que es pues 11 y 12 y un poco el 13. Entonces yo de donde me nutro de las fuentes es principalmente del archivo judicial, que es mi principal fuente, del archivo Casa Morelos en su ramo Policía y Guerra, y de la prensa. Entonces yo pues constantemente estoy cruzando estas tres fuentes para pues contrastar información, contrastar pues testimonios de los hechos. Entonces es de donde yo principalmente saco información y pues la cruzo. ¿Qué papel tenía la prensa para incluso actuar en favor de la figura de un bandido? Porque muchas veces, bueno, solamente transmitían la noticia o todo, pero a veces revisamos y era más elogio que otra cosa. Sí, el papel de la prensa, sobre todo durante estos años de la revolución, pues tenía un papel muy importante, como pues lo había tenido anteriormente. Y la prensa lo que hacía pues era formar una opinión, a veces favorable al bandido, otras veces pintándolo como un monstruo, como a Inés Chávez García. Hay mucha prensa que habla de él como un monstruo, alguien pues no humano, que está pues aprovechándose de los michoacanos. Pero la prensa también tenía este doble rasero, ¿no? Porque podía, por un lado, enaltecer a un bandido o denigrarlo, pero lo hacía también como un juego político, y pues la figura de Madero es muy especial por esto, porque la prensa tuvo un papel muy importante en esto. Entonces son dos figuras muy contrastantes a las que la prensa les dio igual de duro, cuando no eran personas asimilables o parecidas. Daniel, tu estudio de la Revolución Mexicana en Michoacán, ¿nos puedes decir cómo, en qué lugares entras tu investigación y de qué año a qué año más o menos, para que las personas que nos escuchan pues sepan pues qué periodo, por qué escogiste esto y ese territorio? Porque bueno, pues ampliarlo a todo el estado a lo mejor es complicado, ¿no? Sí, es complicado, ha sido una tarea pues difícil. En mis anteriores tesis lo había centrado en casos particulares, la mayoría de ellos en lo que es la meseta purépecha, y cómo hubo explosiones de violencia muy particular en algunos pueblos indígenas. Y ahora lo que en esta investigación que tengo actualmente, lo que hago es ampliar un poco el espectro a todo el estado, pero no necesariamente pues contar una historia que abarque todo el estado, porque sería pues muy imposible, difícil, exhaustivo, sino ir identificando de qué forma llegó la revolución a las distintas regiones, que es donde pues me encuentro actualmente. Cómo llegó a Morelia, cómo llegó a la zona purépecha, cómo llegó a la zona de Zamora y de Jiquilpan, cómo fue permeando la revolución en todos estos lugares.
Y sobre todo ver con asombro que cuando se habla de este periodo no es la revolución, sino las revoluciones, ¿no? Porque tú comentabas que Madero ni lo conocían en algunas partes, ¿no? Sino que llegaban algunas reminiscencias, algunos cambios de otro lugar o de otros intereses que no tenían nada que ver con precisamente con la figura de Madero. Sí, la revolución llegó de muy distintas maneras, incluso en un mismo distrito. La revolución se vivió de diferente forma. En las cabeceras de distrito o en los lugares más urbanizados, yo he notado que llegó pues sí como un movimiento político que peleaba por el recambio político que todo el mundo exigía, por cambiar prefectos políticos, ayuntamientos, pues funcionarios menores. Pero más allá en la ruralidad, como llegó la revolución, fue como una promesa de tierra, de justicia, de alto al caciquismo, y la gente lo fue tomando, pues tomó sus necesidades como bandera, amparadas en el plan de San Luis, en el plan de Madero, y actuaron en consecuencia. Entonces uno puede ver cómo la revolución, algunos la hicieron invadiendo tierras, otros asesinando caciques, otros asesinando representantes de compañías madereras aquí en Michoacán, y otros en el juego político, expulsando funcionarios públicos, quemando ayuntamientos, pero se vivió de diferente forma en cada pueblo. Lo cierto es que llegó prácticamente a todo el estado y pues es algo que no se ha estudiado a profundidad, sobre todo aquí en el caso de Michoacán. Porque cuando pensamos en Revolución Mexicana y vemos cuadros y vemos libros, pues siempre pensamos como en el campo, ¿no? Y entonces este proceso también de que llega a las ciudades a través de la política, pues también es importante dentro de tu trabajo que nos estás reflejando, ¿no? Que estás desarrollando. ¿Haces esta distinción entre Revolución Mexicana en el campo y en las ciudades o es un conjunto? ¿Cómo nos puedes platicar esto? Porque... Sí, la realidad es que durante este periodo, esta década, el país era eminentemente rural. O sea, sí había pues núcleos urbanos, pero la distinción, incluso en zonas urbanas o consideradas urbanas, pues no era tan clara, porque tenías el campo muy cerca y había pues formas de vida del campo muy cercanas a lo que se considera lo urbano. Funciona más pensándolo en lo político, porque estos centros urbanos tenían la sede de los poderes públicos, el ayuntamiento, la cabecera de distrito, una gendarmería un poco más fuerte o policía un poco más numerosa. Tenían más blindaje. Más blindaje de alguna forma, y hacia la ruralidad iba cambiando esta forma de ejercer el poder político, el poder del Estado. Se iba diluyendo, pero al mismo tiempo se hacía fuerte en ciertos lugares como haciendas por medio de acordadas, de destacamentos rurales. Entonces había una forma diferente de percibir el Estado por medio de la policía en lo rural que en lo urbano. Entonces más esta distinción que a lo mejor para nosotros, si lo viéramos en ese entonces, diríamos pues todo es rural, porque pues lo vemos imágenes rurales en cualquier lugar, prácticamente. Ahorita que dijiste las acordadas, coméntanos, compártenos con nuestros amigos que nos escuchan, ¿qué es la acordada? Porque de repente se menciona el término. ¿En qué consiste una acordada? ¿Cómo se entendía la acordada en este ámbito? Bueno, la acordada pues tiene una historia incluso colonial que se fue organizando desde mucho antes, pero durante el Porfiriato se le dio mucha importancia porque eran las que protegían los emporios económicos por excelencia del Porfiriato, que fueron las haciendas. Actualmente estoy pues revisando el caso de una acordada muy particular, que era la de la hacienda de Guaracha, y que pues tenía todas las características de una acordada porfiriana que se dedicaba a proteger los cerros pertenecientes a la hacienda, y los protegía contra las comunidades indígenas aledañas, contra los escapados, bandoleros que llegaban a cerros pertenecientes a la hacienda, y que ejercían una violencia muy particular contra todos estos otros actores, y la gente pues les tenía cierto respeto, pero también cierto odio. Entonces hay esta figura de la acordada porfiriana que es muy parecida a la policía rural, porque a veces actuaban en conjunto y pues dedicaban en buena medida a reprimir. Claro, esto es cuestionable de un lugar a otro,
pero al menos en esta sí hay esa acordada pues muy beligerante. No sé si nos quieres comentar acerca de cómo va tu investigación, hacia dónde la estás llevando, o qué más temas, a partir de todo esto que nos has reflejado, pues qué otros temas también te interesan. Pues ya nos quedó claro que el bandidaje, la revolución, el movimiento maderista, algunos otros tópicos o temas que nos puedas platicar. Ahorita en lo que va de mi investigación del doctorado, se ha centrado pues un poco en ver cómo la violencia se fue extendiendo en la sociedad revolucionaria o la sociedad del maderismo, y cómo pues cuando se da el golpe de Madero pues esta violencia ya está cultivada de alguna forma. Entonces lo que yo he estado tratando de investigar es cómo fue expandiéndose a todas las capas de la sociedad y formando lo que se conoce como un hábitus violento, es decir, una forma de relacionarse entre las personas de manera violenta. Que eso quizás hasta el día de hoy lo estamos viendo, ¿no? O sea, son investigaciones que nos pueden acercar a nuestras realidades, a los altos niveles de violencia que se están reflejando en el país. Este tipo de investigaciones pues nos dan como esta información que a veces decimos, bueno, pues ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta muertos? ¿Y por qué hay tanta violencia e inmigración? Bueno, pues hay que ir a la historia para saber de dónde vienen estas situaciones, ¿no, Luis? Claro que sí. Como decía Alejandra, pues sí, la violencia de ayer puede explicar mucho de la violencia de hoy, sobre todo porque son procesos no iguales, pero sí parecidos, en que el Estado está más o menos presente, y cómo esto influye en los hábitos hábitus de las personas y la forma en que se relacionan. Maestro Daniel, antes de despedirnos, me gustaría que nos recomendaras a aquellos que se quieran acercar a la historia, a este periodo de la Revolución, ¿por dónde pueden, de acuerdo a tu experiencia, qué les recomiendas que lean? ¿Sabe qué? Léanse estos libritos y estos los va a atrapar para interesarse más en la Revolución. La Revolución yo creo que es sobre lo que más se ha escrito en el país, o al menos de producción local. Y la verdad es que se puede abordar desde distintas áreas, desde la literatura, para mí es la mejor, pero hay libros de historia que son muy buenos y que hablan de este periodo, desde una perspectiva pues histórica, muy rígida, pero al mismo tiempo muy bien escrita. Yo desde la literatura, pues como dije al inicio, a José Rubén Romero, a Mariano Azuela, que tiene incluso una novela muy poco conocida que es Andrés Pérez Maderista, que habla de cómo se vivió la revolución maderista. Pero también desde la historia hay trabajos muy buenos. A mí me gusta mucho recurrir a Felipe Ávila. Él escribió sobre los orígenes del zapatismo y ha trabajado pues el zapatismo desde una perspectiva social. Y pues el libro clásico más conocido es La Revolución Mexicana de Alan Knight, que pues trató de compilar todo lo que fue la revolución en México y que tiene perspectivas regionales muy buenas y que pues siempre se deben de tomar en cuenta. Pero aún así pues hay historias regionales pues muy buenas que se están haciendo pues en prácticamente todos los estados. Entonces sería de acercarse pues a todas, ¿no? No hay pretexto para no acercarse a este periodo tan fascinante, desde novelas, cuentos, unos reportajes, etcétera. Tenemos un buen bagaje. Hasta películas. Hasta películas, exactamente, y en abundancia. Maestro Daniel Robles, te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Amigas y amigos, estuvieron con ustedes Alejandra García y Luis Güense. Hasta la próxima. Esto fue Charla Histórica. La batalla y entre tanta balacera que el que es revolucionario puede morir donde quiera. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.